Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Las raíces de Abraham, lección 6 para el 7 de mayo del 2022. Y ya estamos en mayo, imagínate tú. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tus bendiciones. Gracias porque tú nos das vida y nos das la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a honrarte, Padre. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Amén. Sabes, Clara Mercedes, que el estudio de la palabra de Dios tiene gran bendición para todos nosotros y que nosotros al orar levantamos las manos porque estamos listos a recibir. ¿Tú estás lista a recibir, Clara? Lista. Yo también. Vayamos adelante. Entonces, léenos el primer verso. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Tú has hecho viajes así sin saber a dónde ibas? ¿Recuerdas cuando salimos a visitar? Primero, tú has hecho más que yo porque tú empezaste saliendo de República Dominicana antes que yo. Y tú no sabías lo que ibas a encontrar en Puerto Rico, o ya tú sabías. No sabía. Así que el hermanito Abraham, de la misma manera que tú, salió del lugar donde estaba a un lugar que no conocía. En el caso de él fue porque Dios le indicó. En el caso tuyo, ¿Dios también te indicó? Dios me indicó. Y lo interesante es que yo pensaba que no había lugar más bello que República Dominicana, porque es tan maravilloso, tan bello. Pero cuando llegué a Puerto Rico, me sorprendí de que también allá es bello. Mira tú para allá, como dicen los puertorriqueños. Entonces, Clara Mercedes, en Génesis 12 está esa historia de ese llamado. Vamos a leer el contexto. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahí está lo que hacía referencia a Hebreos, este llamado que Dios le hizo para salir de todo lo natural, de todo lo que conocía. Yo haré de ti una gran nación. Mira qué promesa, y ¿tú piensas que eso lo entusiasmó a él o a él no le Claro que importa? sí. ¿Tú Te piensas? bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso fue una promesa y una bendición tan maravillosa. Así que a él le interesaba, tú imaginas, porque él estaba listo a hacer bendición y a recibir bendición. Pues este llamado que Dios le hizo a ser un inmigrante, uno que emigra, una persona en migración, Un extranjero. a llegar a ser un extranjero, es parte del movimiento de Dios. De hecho, la Biblia se le puede concebir como el libro de los inmigrantes. Y léete la filosofía y la teología que Pablo habló acerca de esto de la migración. Entonces Pablo se puso de pie en medio del areópago y dijo: hombres de Atenas, observo que son de los más religiosos en todas las cosas. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que ustedes honran sin conocerle, y a este yo les anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por seres humanos, como si necesitara algo, porque él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que el hermano Pablo atribuye a Dios que Él es el que provee todo. Sigue. De uno solo ha hecho toda la raza de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Nota tú de nuevo lo que vuelve a enfatizar. ¿Notas tú? Aquí, gracias, Clara. Notas tú de nuevo lo que él quiere enfatizar con la S. Y aquí está enfatizando que el propósito de Dios era, ¿cuánto había que habitar? Toda la faz de la tierra.
Y esto lo va a hacer Dios ¿de qué manera? Léete el próximo parte. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, pero quiero leer otra vez el 26. Okay. De uno solo ha hecho toda raza de los hombres. En otras palabras, Johnny Ramírez Johnson, en Adán y Eva estaban los genes de todas las razas, de todos los colores, de toda la variedad de seres humanos. Esos cromosomas incluían el diseño de la diversidad. No son producto del diablo, no son producto del pecado, es producto del diseño de Dios. Pero además de diseñar Dios esa diversidad, Dios también diseñó, Él determinó de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El lugar donde la gente habita está diseñado por Dios, de acuerdo a las palabras del hermano Pablo en su teología. ¿Y con qué propósito Dios los hace migrar? Para que busquen a Dios, si de alguna manera, aún a tientas, palparan y le hallaran. Aunque a la verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Así que no está lejos de los paganos, no está lejos de chinos, de africanos, de cualquiera que nosotros imaginemos que es gente lejana. Está cerca de todos. Está cerca de todos. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linaje de Él. Dios es el que se encarga de dar el lugar de vivir y el establecer las migraciones. Sabes, Clara, que Pablo inspiró a muchos en este tema de migración y una de las personas que él inspiró se llama Lucila Elsa Tames Luna. Y aquí la vemos, a Lucila Elsa Tames Luna. Ella escribió el libro Historia de Migrantes de la Biblia y publicado por la Casa Sociedad Bíblica de Brasil. Y en la página 254 vamos a leer un texto, pero primero veámosle la cara nuevamente y vamos a darle las gracias. Gracias. Gracias, Lucila Elsa Tames Luna. Ella nos ha dejado palabras muy bonitas. Lee las palabras. La historia de migrantes de la Biblia nos han remitido a los migrantes de hoy. Y los migrantes de hoy nos han conducido a ver las historias de migrantes de la Biblia con otros ojos. Ambas historias de antaño y de ahora se entremezclan a nuestra mirada de lectores para decir que Dios, quien mora en todos los lugares y culturas, quien comprende y habla todas las lenguas, está siempre presente en cada uno y en cada comunidad de migrantes. Aunque a veces no pareciera, Dios es el que da fuerza, desafía al salir adelante, hace que la gente se conmueva frente a los sufrimientos de los migrantes y que se alegre por su realización como personas dignas. Emigrar es un derecho de todas las personas del mundo y acoger y respetar al extranjero es un deber de todos y de todas. Dios, a través de su palabra, nos invita a poner el ejemplo como cristianos. La Biblia ofrece criterios que nos ayudan a discernir cuál es la voluntad de Dios frente a los desafíos de la migración. De modo que nosotros, como seguidores del Señor Jesús, como portadores de la palabra y llenos de fe en el mensaje de la Escritura, tenemos una responsabilidad especial. Tenemos la responsabilidad de defender, de proteger y de vigilar por los intereses de los migrantes, tal como el mismo Abraham, padre de nuestra fe, fue migrante. Y no es solo la historia esa, recordemos que Dios envió desde que dio las órdenes de la orden cultural que había que esparcirse. Y esa orden cultural está en Génesis 1 y está también en el libro de Génesis, el capítulo 9, después del diluvio. Se lo dijeron a Adán y Eva, se lo dijeron a Noé y a sus hijos, espárzanse. Y como estudiamos la semana pasada, en la torre de Babel quisieron detenerlo, pero Dios trajo la solución ungiéndolos
mezclando sus idiomas. Y el Satame, con palabras muy poéticas y bonitas, nos recuerda que este es el propósito de Dios, citando al hermanito Pablo que dio su testimonio allá en el Areópago, un lugar que a ti te encanta. A mí me encanta, Johnny, y yo quiero, entre paréntesis, mencionar que todos somos migrantes. Si no nosotros, nuestros padres o abuelos o bisabuelos. Y algo tan bonito, Johnny, es recordar la historia de Jesús, el Salvador y Creador del mundo, cuando También vino migrante. como niño, fue migrante en Egipto. Y fue un migrante por persecución político-militar. Así que su vida estaba en peligro. Estaba en peligro como tantos otros migrantes del día de hoy. Y en la Biblia hay muchas historias de migrantes. Este libro de El Satames, que citamos solo un pedacito, habla de muchas de estas historias de una manera muy poética y bonita. Lo recomendamos para los que quieran aprender más sobre esta teología migratoria, bíblica y sus bases. Clara Mercedes, léenos más de la historia del hermanito Abraham. Abraham se fue como el Señor le había dicho. No, pero no fue Abraham, fue Abraham. Okay. Sí, Abraham se fue como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él, su sobrinito. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a su mujer Sarai, a Lot su sobrino y a todos los bienes que habían acumulado y a las personas que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Ahí hay un pedacito que me da mucha tristeza, Clara Mercedes. ¿Tú te das cuenta de cuál es? Las personas que habían adquirido. Eso es esclavitud. Me da mucha tristeza, pero Dios acepta y se adapta a la lógica de los personajes y a la cultura de los personajes. Sigamos leyendo. Después llegaron a la tierra de Canaán. Y Abraham atravesó aquella... De nuevo lo hiciste Abraham. Es que como después al final de todos sus años se llamaba Abraham, pero vamos a tratar. Y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las inmediaciones de Siquén. Los cananeos estaban entonces en la tierra. Y se apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió allí su tienda entre Betel, al oeste de Ai, al este. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Después partió de allí y se dirigió progresivamente hacia Negev, que es al sur, a camino a Egipto, camino a la península del Sinaí. Sigue. Hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para residir allí, pues el hambre era grande en la tierra. Así que Abraham es un migrante por necesidades económicas. Y aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, reconozco que eres una mujer bella. A ver si te gustaría ese piropo. No, a mí no. Sí, no. Pero léete el piropo entero. Es que yo lo sé antes de leerlo. Y puede suceder que al verte los egipcios digan: es su mujer, y me maten a mí y a ti te conserven la vida. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa y mi vida sea conservada por causa de ti. Así que es un mentiroso. Y un saco de trapo, el hermanito Abraham, padre de la fe, porque viene a vender a su esposa. Sigue. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto... Pero espérate, fíjate por qué dije yo que era un saco de trapo y un sinvergüenza. Mira cómo que dice: para que me vaya bien por tu causa y mi vida sea conservada por causa de ti. Así que le está pensando en los beneficios. En él nada más. Sí, a él no le importó pensaba ella, nada, ni sus sentimientos, pensando en él y él. Así sigue. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy bella. También la vieron los ministros del faraón y la alabaron ante él. Y la mujer fue llevada al palacio del faraón, quien favoreció a Abraham por causa de ella. Este obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos.
Entonces el Señor Pero, afligió. pero antes de seguir leyendo y que el Señor aflige, explícame tú qué está en la mentecita de el hermanito Abraham cuando Dios le ha dicho que le promete una descendencia y que es a través de la esposa, y él está dispuesto a venderla y ni Él se no preocupa por confió. nada. No confío en Dios, No tuvo fe ahí, ¿no? o confía demasiado en Dios y sabe que Dios le va a aguantar la poca vergüenza. ¿Cuál de las dos? Bueno, pareciera que no tiene fe porque eso fue terrible lo que hizo. Ay, Señor. Lee entonces. Entonces el Señor afligió al faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Imagínense, el pobre faraón y su familia no tenían la culpa, pero vamos a ver. Y el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Así que de alguna manera Se enteró. Estuvo investigando Que era su cuál era mujer. el problema de esta plaga que le había venido. Sigue. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ¿Viste? No le importó que la tomara otro No, por mujer. No. Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete, vete, vete. Entonces el faraón dio orden a sus hombres con respecto a Abraham, y estos los enviaron a él con su mujer y con todo lo que tenía. Entonces lo sacan de allá, lo sacan de la tierra y sale él con todas las bendiciones. Así que salió premiado, porque Faraón le tuvo tanto miedo que no le quitó nada. Y Dios intervino de manera extraordinaria. ¿Por qué tú piensas que Dios no regañó a Abraham por lo menos? Y lo hizo una segunda vez. Aquí solo vamos a estudiar una de ellas, pero esto lo hizo 2 veces. Sigamos entonces, léete en Génesis 17. Yo te haré muy fecundo, de ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo, y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán, y yo seré su Dios. Y en Génesis 15 presenta otra versión más. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. ¿Y cómo responde el hermanito Abraham que está Señor, dispuesto a vender a su esposa? Oh Señor Dios, ¿qué me has de dar? O sea, que no seas mentiroso, Dios. Pues continúo sin hijos y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham, a mí no me has dado descendencia, y he aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Y aquí la palabra del Señor vino a él diciendo, no será este el que te herede, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo. Detengámonos antes de ver lo que le dijo. ¿Tiene paciencia Dios con los seres humanos, Clara Mercedes? Por lo menos con Abraham tuvo muchísima paciencia. ¿Y puedes tú confiar en que Dios va a tener paciencia semejante contigo? Claro. ¿O Él es mejor que nosotros y solo es para Él eso? No, Dios va a tener paciencia también con nosotros. Porque por la misma fe y por la misma confianza nosotros podemos presentar nuestras peticiones ante Dios. Eso es lo que te toca a ti y lo que me toca a mí, lo que nos toca a nosotros. ¿Lo puedes creer? Te invitamos a que lo creas. Te invitamos. Leamos entonces qué más ocurrió. Mira, por favor, al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Así que Dios lo llama a que cuente las estrellas y obviamente Él no puede contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Él creyó al Señor y le fue contada por justicia. Entonces le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos de Irak, que es hoy en día Ur de los Caldeos, para darte esta tierra como posesión. Él respondió, oh Señor Dios, ¿cómo sabré que yo la he de poseer? Así que todavía no lo cree. Dios mío. Le respondió, tráeme una vasija, una vaquilla de 3 años, una vaca,
una vaquita pequeña de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él tomó todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Entonces descendieron unos buitres sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba, pero cuando el sol estaba por ponerse, cayó sobre Abraham un sueño profundo, y aquí que se apoderó de él el terror de una gran oscuridad. Entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después de esto saldrán con grandes riquezas, pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán acá, pues hasta ahora no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Y sucedió una vez que el sol se puso y hubo oscuridad, que he aquí apareció como un horno humeante. Una antorcha de fuego pasó por en medio de los animales divididos. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo... Clara, esto es importantísimo. En el antiguo Cercano Oriente, la manera de hacer un pacto, que es otra manera de decir negocio, contrato, no era firmando un documento, aunque sí había registros escritos de muchos pactos que se hacían y los detalles del pacto. Pero la manera como se firmaba no era firmando el documento, era haciendo un sacrificio. Y el sacrificio implicaba partir los animales como los partió el hermanito Abraham. Este es un sacrificio particular del antiguo Cercano Oriente para hacer pacto. Y pone los animales partidos de un lado y del otro, dejando un caminito por el cual pueden pasar. Y el inferior, que en este caso, ¿quién es el inferior? ¿Abraham o Dios? ¿Abraham? Por supuesto. El inferior va a pasar por en medio de los animales diciendo que se cumpla lo que te prometo, si no será conmigo como estos animales. Y vuelve a pasar de un lado al otro y vuelve diciendo esto. Y así está firmando el contrato. ¿Lo puedes visualizar? Uh-huh. Esta visualización es la que tenemos que tener para entender qué significaban estos animales. Pero ¿quién fue el que pasó por en medio de los animales y que le aseguró que el pacto se iba a cumplir? Dios. Dios toma sobre sí la posición del inferior, diciéndole: si no se cumple este pacto, que sea conmigo como estos animales. Y lo interesante y profético es que así fue con él. Porque el pecado de los seres humanos tergiversó el plan de Dios y Dios termina siendo el que paga el pacto. Dios termina siendo el que recibe la culpa, el que se pone en el lugar del inferior. Esta promesa y esta realidad es para nosotros tan viva como lo fue para Abraham. A tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los queneos, queneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, jerjeseos y jebuseos. Todas estas tierras Dios se las promete a ellos, al inmigrante, y por supuesto, pues todas las personas que estaban allí iban a migrar a otro lugar. El propósito de Dios no era matarlos. De hecho, la Escritura nos dice que Él iba a enviar abejas y que iba a enviar también avispas para que los sacaran, y que no los iba a sacar de un solo golpe, porque ellos no podían tomar posesión de todo de una sola vez, sino que los iba a ir sacando conforme ellos tuvieran la capacidad de ir tomando posesión, para que no se desperdicie nada de la riqueza y no se pierda ninguna de las casas, ni de las estructuras y la arquitectura de este lugar. Claro, para algunos es difícil entender
este propósito de Dios migratorio, sacando a un pueblo y metiendo a otro, y piensan que es una injusticia, e interpretan la Biblia como un libro de genocidio. Lamentablemente, por causa de la falta de fe, que Abraham, que es el padre de la fe, nos mostró la falta de fe una y otra vez. Le daba trabajo aceptar el plan de Dios. Pues los israelitas también tuvieron trabajo aceptando el plan de Dios, y por eso Dios no pudo hacer lo que él quería hacer. Y ellos hicieron lo que ellos querían hacer, que fue usar la espada. La espada viene por causa de la falta de fe y de la falta de capacidad de someterse al plan de Dios. Pero aún aquí en estas palabras se nota el plan de Dios y el cuidado de Dios sobre los amorreos. Mira cómo dice aquí. No ha llegado, léelo. No ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Así que Dios tiene interés en amorreos, en hereceos, en todos los que estaban allí. Dios es el Dios de todos, Clara Mercedes. Dios es el Dios que se encarga de cuidarnos. Es el Dios que se encarga de protegernos. El hermano Abraham era falto de fe. Pero esa falta de fe que él tenía no evitó que lo hicieran el padre de la fe. Hay una contradicción de términos, porque nunca es en la persona, Clara, nunca es en nosotros. Siempre es en Dios. En Dios tenemos, en Dios somos, en Dios recibimos, en Dios debemos confiar. Y siempre la pregunta para todos nosotros es, ¿puedes confiar en la promesa de Dios? ¿Estás dispuesta o dispuesto a aceptar este plan? Recuerda, Dios fue el que lo juramentó. Por eso lo juramentó para ti y para mí. Porque el pacto con Abraham no era por Abraham, no era por los judíos, era por todas las naciones de la tierra, para que en ti sean benditas todas las naciones de la tierra. Abraham nos trajo al Señor Jesús, nos trajo las tradiciones que nos heredó, las leyes de Dios, las leyes del antiguo cercano oriente, cuando las comparamos a las leyes del Antiguo Testamento. Las leyes del Antiguo Testamento son mucho más generosas, mucho más liberales, mucho más humanas. Dios nos dejó la tradición que hemos heredado todos los seres humanos a través de la intervención que tuvo con Abraham en el medio migratorio, Clara Mercedes. Tú y yo también somos inmigrantes, aunque en realidad yo no soy inmigrante, porque el puertorriqueño se muda a Estados Unidos, al norte, al continente, y es la misma nación. Así que yo no salí de mi nación. Tú sí saliste de tu nación de origen. De todas maneras nos consideran migrantes. De todas formas, hemos sido migrantes porque vivimos en Costa Rica. Y sí, y en Honduras. En Honduras. Dios siempre está interesado en los migrantes. Está interesado en ti y en mí. ¿Tú aceptas ese interés de Dios? Lo acepto. Y Dios te invita a ti a aceptarlo también. Él ha hecho los destinos de cada uno de nosotros. Como el hermanito Pablo predicó, Él controla nuestra migración. ¿Aceptas tú el control de Dios? Y aceptas la responsabilidad de vigilar y cuidar por los inmigrantes, porque viene de los dos lados, claro. El compromiso que Dios ha hecho con nosotros de cuidarnos es el compromiso que nosotros hacemos de cuidar a otros. Muchas gracias.